Bueno, hola, mi nombre es Guillermo Álvarez. Este libro es de Silvina Scropas, Iluminaciones de los escritos solares. Silvinas es un fotógrafo lituano que no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero sí trabajar con él en varios proyectos, entre ellos Amorfo. Y nada, este es un regalo que me envió él de una exposición. Es un libro catálogo de su trabajo. Eh, Muy amablemente me lo envió sobre fotografía estenopeica, precisamente sobre solarigrafía, que es una técnica muy particular, contemporánea. Nació en el 2000 prácticamente. Que se registran con cámaras estenopeicas, o sea, cámaras que no tienen lente, tienen un pequeño orificio y son de larga exposición. Eh, Pueden llegar a ser de días, semanas, meses e incluso hasta años. Silvina Scropas es un fotógrafo que trabaja con procesos análogos y alternativos, como dije anteriormente. Tiene un trabajo particular muy, muy interesante. Y bueno, este es el libro que quiero comentarles y mostrarles. Es una edición muy linda, muy prolija, seguramente editada por la galería que hizo la exposición. Bueno, está en lituano y está en inglés. Tiene, bueno, acá particularmente en su principio muestra lo que es el título, por supuesto, en lituano y en inglés, iluminaciones de los escritos solares. Acá vemos en la segunda página distintas fotografías de cómo realizó este trabajo con las cámaras que utilizó. Les comento para los que no saben, la solarigrafía es una técnica que se utiliza una cámara muy precaria, por así decirlo. Son latas de gaseosas o cervezas vacías y adentro tiene un material fotosensible, en este caso papel fotosensible, y en vez de lente tiene un pequeño orificio. No sé si se puede ver bien, ahí más o menos sería lo que es los materiales como lo utilizó. Siguiendo al lado tiene unas palabras y una reflexión de un amigo de él, un lituano, que la verdad que denota el trabajo profesional que tienen en esa parte de Europa. Hay mucho hincapié en la profesionalidad de lo que es la fotografía analógica y la fotografía alternativa. Bueno, un poco la introducción habla del pensamiento de Scropas en base al curador, que la verdad debo confesar que me es un poco difícil de mencionarlo, prefiero mostrarlo, el nombre, y que ustedes si quieren lo buscan. Está escrito, como dije anteriormente, en lituano, pero tiene la ventaja de que también está escrito en inglés. Habla un poco del trabajo de Scropas, su búsqueda, que es muy interesante. Habla un poco de los tiempos actuales y de que Scropas busca fijar una sola imagen, o sea, de todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente, de la cantidad de imágenes que podemos procesar, Scropas trata de que focalicemos la mirada en una sola imagen. También habla un poco de la técnica que se utilizó, la solarigrafía, en base a lo que es esta reflexión del tiempo. La solarigrafía, como dije anteriormente, están hechas con cámaras muy precarias y son de larga exposición apuntando al sol. Hablo un poco del tema del astro que todos tenemos en común, que es el sol.
Eh, Habla un poco de su trayectoria y de los distintos trabajos que tiene en base a procesos alternativos. Nada, muy interesante, muy profesional, vuelvo a reiterar el preámbulo, la introducción, y bueno, luego empezamos a ver las imágenes, que son muy particulares. Habla en el preámbulo, en el prólogo, habla también de la imagen irreproducible. La solarigrafía es una técnica que uno puede tomar muchos recaudos, pero como es de larga exposición, uno no puede hacer demasiado en ese camino. Uno puede preparar la cámara lo mejor posible, poner el papel de lo mejor que pueda, ubicarla en el lugar correcto o lo que uno cree correcto, pero sin embargo, al pasar el tiempo, uno no sabe qué puede suceder. Si bien el fotógrafo tiene una visión particular de la situación o trata de tener todos los parámetros lo más controlable posible, Silvina Scropas aprovecha ese momento de dejar la cámara y no poder hacer más nada. O sea, por ejemplo, en la primera imagen que estamos viendo, donde Silvina Scropas tiene de exposición en esta fotografía 100 días. Vemos que dentro de la cámara entró humedad, es muy típico de esta técnica, sucede a veces, entró mucha humedad y rompió un poco el papel fotográfico que está dentro y genera una imagen muy individual, muy particular e irreproducible, no reproducible en sus copias, sino en el sentido de que uno, si quiere volver a tomar esa misma imagen, no lo podría hacer. Por más que ponga la cámara en el mismo lugar, la arme con las mismas características y ponga todos los mismos parámetros, sería imposible de hacer una imagen igual, porque hay factores que uno no puede controlar, entre ellos el clima y lo que sucede durante esos 100 días. Nos abre este libro con esta primera imagen que bueno, a mí particularmente esta técnica me apasiona mucho, por eso decidí este libro mostrárselos. Bueno, tenemos también en una segunda imagen algo muy interesante, volvemos a tener las líneas del sol en la fotografía, líneas que son individuales. En la anterior, como estábamos viendo, tenemos parábolas constantes y una estructura más o menos entendible del movimiento aparente del sol, pero ya en la segunda imagen estamos viendo líneas que no tienen tanto control, tanto orden. Esta particularmente tiene 113 días, esta imagen, y bueno, incluye también este factor que hablaba yo hace un ratito, que es la introducción de la humedad y los factores climáticos que uno no puede controlar. Tenemos la tercera imagen, también 100 días. Está especificado también a veces los lugares donde fueron tomados. Vemos que son imágenes que no son nítidas, no son claras, abren a una reflexión de cada uno de cómo interpreta una imagen. No, Scropas, por lo que lo conozco y por lo que leí de él y hablamos habitualmente, y coincidimos mucho, está preocupado o le interesa, mejor dicho, el que cada uno tenga su propia interpretación. Así que son imágenes surrealistas que uno puede llegar a interpretarla de distintas maneras. En algunos de los casos no tienen la cantidad de días, tienen algunos datos como desde qué día hasta qué día
se produjo la imagen. Esta es del 23 del 7 del 2016 al 16 del 10 del 2016. Acerco un poco para que puedan observarlo un poco mejor. Ya tenemos algunos parámetros de referencia, algunas estructuras, algunos edificios. Distintas tonalidades. Esta también es del 4 del 6 de 2017 al 11 del 6 del 2017. Vemos algunos árboles, algunas líneas poco definidas. Ya rompe con una estructura de una solarigrafía convencional y con una tonalidad verde. Esta técnica está utilizando papeles fotosensibles que son blanco y negro, por lo tanto no capturan el color. Estos colores son producidos digitalmente. El papel fotosensible se retira de la cámara luego de un tiempo, se escanea y se utiliza programas de edición para poder trabajarlos. 50 días, ya vemos edificios o estructuras. Aquí vemos una un poco más definida para entender el movimiento aparente, solsticios de invierno y solsticios de verano. Vemos cómo el sol va avanzando a través del tiempo. Imágenes muy particulares como esta, con muchísimas líneas casi inentendibles, pero abren el juego a observar y a jugar con lo que sucedió o tratar de entender. Automáticamente el cerebro humano siempre trata de entender lo que produce la imagen, pero uno al tiempo se rinde y sabe que es una lucha que ya está perdida desde el comienzo, ¿no? Lo mejor que se puede hacer en este caso de imágenes, creo yo, es sentir distintas sensaciones más que entender la imagen. Cambia la tonalidad, cambia el sentido, la horizontalidad ahora es vertical. Volvemos a tener como presente los errores, entre comillas, de una imagen, manchas que no son producidas intencionalmente, sino de una manera azarosa, de humedad, manchas que produce las largas exposiciones. Esta particularmente decidió tenerlo en blanco y negro, seguramente para no distraer con el color y ver las estructuras, por ejemplo la casa, el camino. Seguramente consideró que esta imagen en blanco y negro era mejor para entenderla. Está bueno en la fotografía de tapa, muy interesante porque está puesto de una manera totalmente horizontal la cámara, por lo tanto hace esta S tan particular. Destrucción prácticamente del papel fotosensible en la mitad. Acá carece aparentemente por acá, suceden las líneas del sol, que son muy típicas en esta técnica, pero hay mucha referencia de la estructura del sector. Posiciones del sol bastante particular, muy interesantes. Tonalidades frías. Vuelve a estar presente los errores que Silvinas Kropas los utiliza. No es que se lamenta de ellos, sino como que adornan un poco sus imágenes. Un trabajo bastante intenso, dado que este tipo de técnicas suele tener, como pueden observar, un índice de errores muy grandes y hay algunas que prácticamente no hay nada para cosechar, para poder ver.
Bueno, llegamos al fin del libro con los textos curatoriales, los nombres. Por supuesto, las fotos son de Silvina Scropas, el ISBN, que no sé si se ve bien, por lo tanto es una edición profesional, y bueno, la contratapa. Eso fue todo del libro de Silvina Scropas, así que bueno, muchas gracias.